algo que me viene a la mente después de leer el libro varias veces. Has leído el libro varias veces y sí, es como la resurrección de Cristo. Mel Gibson guardó silencio por un momento y luego lo dijo, como si estuviera confesando algo. Existe una Biblia que la mayor parte del mundo nunca ha leído. Él es mayor que el que tú conoces. Ofrece espacio para más libros. Según Gibson, lo que allí se escribe sobre el fin de los tiempos no tiene nada que ver con lo que nos han contado. ¿Qué se eliminó? ¿Por qué lo enterraron? ¿Y quién decidió que no necesitamos saberlo? Una Biblia que la mayoría de la gente nunca ha visto. Estás en un lugar diferente. Estás en otra dimensión. Y sabes, tienes que ir al infierno. Debes ir al inframundo Sheol. Cuando Mel Gibson comenzó a hablar públicamente sobre la Biblia etíope, la mayoría de la gente pensó que era una celebridad que disfrutaba de la atención de los medios. Sin embargo, la reacción de los académicos que estudiaron a fondo estos textos fue diferente. No les sorprendió. Se sintieron aliviados de que por fin alguien se fijara en ellos. Eso es algo que nadie dice en voz alta. La Biblia, considerada completa en la mayoría de los países occidentales y compuesta por 66 libros sólidos y definitivos, no es la única versión que se ha conservado de generación en generación. La Iglesia Ortodoxa Etíope conserva la Biblia, que consta de más de 80 libros. No es una diferencia pequeña. Este es un universo bíblico completamente diferente. Entre estos otros textos se encuentran escritos que fueron ampliamente utilizados en las primeras comunidades cristianas antes de desaparecer de la tradición occidental. Libro de Enos, Libro de los Jubileos, Libro de la Alianza, Didascalia. No se trata de documentos especializados ni de mitos. Escritos antiguos que miles de los primeros cristianos consideraron sagrados hasta que figuras influyentes en Roma los consideraron demasiado peligrosos para conservarlos. Etiopía la arrestó de todos modos. Durante casi 2,000 años, los monjes etíopes han estado copiando a mano estos textos en monasterios remotos, situados en acantilados y escondidos en bosques de montaña, generación tras generación. No lo hicieron como parte de una revuelta. Consideraban que estas cartas eran urgentes. Mensajes que no están dirigidos a su grupo de edad, sino a una generación muy lejana en el futuro. Y escucha. Muchos de estos textos están escritos en Ge'ez, una antigua lengua etíope que hoy en día solo unos pocos eruditos en todo el mundo pueden leer. Durante siglos, el resto del mundo no tuvo ni idea de lo que contenían realmente estos manuscritos. La barrera del idioma por sí sola hacía imposible que los occidentales pudieran acceder al contenido. Quizás fue esa invisibilidad lo que la salvó. Si quieres saber qué revelan estos textos ocultos sobre el mundo actual, no te pierdas lo que sigue. Suscríbase a nuestro boletín informativo para mantenerse al día. Lo que vamos a analizar, las 4 etapas de las profecías ocultas, permaneció oculto durante casi 17 siglos. Deberías estar allí. Cómo Etiopía se convirtió en guardiana de la verdad. Y, sinceramente, no estoy seguro de poder hacerlo. Es un objetivo muy ambicioso, pero lo intentaré. Para comprender por qué estos textos solo se han conservado en Etiopía, debemos entender qué distingue a este país de todas las demás civilizaciones de la Tierra. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV, casi al mismo tiempo que se extendía por todo el Imperio Romano. A diferencia de la Iglesia romana, la Iglesia Ortodoxa Etíope se desarrolló en relativo aislamiento. Nunca se integró en el aparato religioso y político de Roma. Tenía su propio calendario, sus propias tradiciones, su propia versión de las Sagradas Escrituras. Cuando el Concilio de Nicea se convocó en el año 325 para decidir qué libros debían dar forma al cristianismo durante los siguientes 2,000 años, Etiopía tomó un camino muy diferente. Eso es algo que nadie dice en voz alta. Este concilio no fue una reunión teológica cualquiera. Académicos y teólogos etíopes afirman que se trató de un acto político. Los líderes religiosos que apoyaban al gobierno imperial romano eligieron textos que promovían un modelo de fe centralizado y basado en instituciones. Textos que sugieren que la gente común, especialmente los pobres y marginados, pueden recibir directamente la verdad divina. Peligroso. Pasajes bíblicos que predicen la propagación de la corrupción dentro de la propia iglesia. Aún más peligroso. Por lo tanto, estos archivos han sido eliminados. Más. Oficialmente. El mundo supo que el canon estaba completo. Etiopía nunca estuvo de acuerdo con esto.
Y dado que Etiopía nunca fue colonizada y fue uno de los pocos países del continente africano que resistió la dominación europea total, sus tradiciones ancestrales nunca fueron cambiadas por la fuerza. Sus monasterios sobrevivieron. Su idioma sobrevivió. Sus escritos han sobrevivido. En el siglo VI, el erudito Ecosmas Indicopleustes escribió sobre un reino cristiano donde la religión era parte integral de la vida diaria y los gobernantes acogían con gusto a los cristianos que huían de la persecución en otros lugares. Garantizaron la seguridad, ofrecieron una casa, ofrecían libertad sin someterse a Roma. Y escucha, si no dependes de las estructuras de poder del imperio, no necesitas adaptar tus textos sagrados a lo que el imperio considere apropiado. Te aferras a lo que crees que es verdad. Todo. Y ahí radica el problema. A lo largo de la historia, casi nadie en Occidente prestó atención a esto. La antigua Biblia etíope se guardaba en monasterios de las montañas y estaba protegida por monjes que sabían lo que protegían. Fue solo en tiempos modernos cuando los eruditos comenzaron a examinar seriamente estos textos y a comprender lo que había permanecido oculto durante 2 milenios. ¿Pero qué hay de esto? ¿Se refieren realmente los textos a los últimos días de la humanidad? Por eso la gente no responde. ¿Qué dice la Biblia etíope sobre el fin de los tiempos? Ahora llegamos a la parte que resulta de particular interés para investigadores, teólogos y cineastas como Mel Gibson. No sé si es posible en un idioma extranjero, porque los conceptos son muy complejos hoy en día. Es posible que tengas que recurrir al lenguaje coloquial, porque la descripción del fin de los tiempos en la Biblia etíope no guarda ninguna semejanza con la versión conocida por la mayoría de los cristianos occidentales. En la tradición occidental, las profecías del fin de los tiempos son dramáticas. Externo, guerras, enchufar, desastres espaciales, el surgimiento de una figura anticristiana, el fuego viene del cielo. El libro del Apocalipsis describe el fin como una serie de juicios externos abrumadores. Los textos etíopes describen algo diferente, algo más tranquilo, algo que es mucho más valioso para mí. Según el libro de la Alianza, uno de los textos etíopes más importantes fuera del canon occidental, Jesús pasó 40 días después de su resurrección conversando con sus discípulos. Durante esos 40 días, describió cómo sería la última era de la humanidad. Y lo que describió no fue principalmente una serie de desastres. Implicaba una serie de estados espirituales. Describió una época en la que la gente conocía su nombre, repetía sus enseñanzas y construía magníficas iglesias en su honor, pero no habría comprendido del todo el sentido de sus palabras. Los edificios estarán llenos, dijo, pero el espíritu sería silenciado, y ahí es donde las cosas empiezan a ponerse raras. Describió a los falsos líderes que operaban no fuera de la fe, sino dentro de las instituciones establecidas en su nombre. Advirtió que estos líderes harían un mal uso de su mensaje para justificar la acumulación de poder y riqueza. Hablaban del cielo mientras luchaban por el dominio de la tierra. Afirmaba que era una señal de que la humanidad se acercaba a un umbral peligroso cuando sus enseñanzas se utilizaban para reprimir el sufrimiento y proteger a los poderosos. Luego se volcó hacia la naturaleza. Terremotos, aumento del nivel del mar, extrañas señales en el cielo que nos sorprenderían incluso a nosotros. Las personas inteligentes están confundidas, pero su enfoque fue cauteloso. Estos hechos no fueron un castigo. Estos síntomas se parecían a las primeras contracciones antes del parto. La propia tierra reaccionaría ante lo que estaba a punto de suceder. Y entonces llegó una advertencia que haría sonrojar a los lectores modernos. Dijo que no había motivo para preocuparse por un terremoto. Debemos temer el momento en que los corazones de las personas se vuelvan tan fríos que nada pueda conmoverlos ya. Lo llamó el Gran Silencio. Y los textos etíopes describen lo que sucede durante este silencio. Ahora nos ocuparemos de esto. En cierto modo, es casi como un truco de magia. Esto es una distracción. Esto oculta. Esto revela. Cuando Mel Gibson habló sobre la Biblia etíope, los expertos creyeron que esa fue la parte que más le impactó. Entre los pasajes más impresionantes de toda la colección, se encuentra la descripción en la que Jesús describe el fin de los tiempos en 4 fases diferentes. Los estudiosos que analizan estos manuscritos argumentan que este enfoque no tiene parangón en ningún otro canon bíblico occidental. Comienza lentamente, casi imperceptiblemente.
La primera fase se denomina la era del olvido. Este es el momento en que la humanidad deja gradualmente de buscar la verdad, no a través de un rechazo dramático. Vamos a dejarnos llevar rápidamente. La gente se detiene a hacer preguntas profundas. Dejaron de estar sentados en silencio. La verdad será desagradable. Y la incomodidad se convierte en un motivo para no mirar. Ni explosiones, ni informes, solo un silencio absoluto. La segunda etapa es la era del espectáculo. Esto es algo que preocupa a los científicos. El ruido y el placer reemplazan a la sabiduría. La capacidad de pensar profundamente se ve suprimida por los estímulos constantes. La gente se está convirtiendo en auténticos maestros de la distracción, y sin ser conscientes del silencio. La letra lo describe no solo como un fracaso cultural, sino también como una crisis espiritual. Una civilización que pierde la capacidad de oír cualquier sonido más bajo que la voz más fuerte de la habitación. ¿Te suena familiar? La tercera fase es la era del falso pastor. En este punto, la letra se vuelve inquietantemente detallada. Los líderes corruptos utilizan el nombre de Dios como arma. Estos falsos pastores no provienen de fuera de la fe. Se basan en eso. Utilizan el lenguaje de la santidad mientras buscan beneficios mundanos. Jesús los describe como las figuras más peligrosas de toda la profecía, porque son los más difíciles de ver. Y luego llega la cuarta fase. Alguien que hace que los eruditos palidezcan en comparación. Se llama el gran silencio. Este no es el silencio de la paz. No es el silencio de un lugar sagrado. El gran silencio se describe como un momento en el que la conexión entre el cielo y la tierra se debilita tanto que incluso aquellos que la buscan sinceramente apenas pueden sentirla. La letra de la canción afirma que este es el momento más peligroso de toda la historia de la humanidad. No porque Dios no esté presente, porque la humanidad ha evolucionado hasta tal punto que ya no puede percibir la presencia que siempre ha estado ahí. Según informes de los medios, sucedió lo siguiente, y eso es lo último que uno espera. Los 7 sellos del corazón. Bueno, si tú lo crees, entonces es verdad. Number, no sé. Espero que tengas razón. Cualquiera que haya oído hablar de los 7 sellos del libro del Apocalipsis sabe que están relacionados con acontecimientos cósmicos y externos. Están llegando muchísimas sentencias catastróficas del extranjero. Los textos etíopes describen un conjunto completamente diferente de 7 sellos. Y eso es exactamente lo que dijo Gibson. Cambiará tu forma de entender todo lo demás. Estas marcas no tienen nada que ver con el mundo. Se relacionan con el estado interno del individuo. Según estos escritos antiguos, la verdadera batalla del fin de los tiempos no tendrá lugar ni en el cielo ni en un campo de batalla. Esta lucha tiene lugar en el interior de cada ser humano. El primer sello es un sello de confort. Cuando alguien evita la verdad simplemente porque le resulta desagradable, el crecimiento requiere cambios drásticos. Este sello prioriza la seguridad sobre la curiosidad. El segundo es el sello de orgullo. Cuando alguien está tan seguro de que lo entiende todo, deja de escuchar, deja de aprender, deja de hacer preguntas. El orgullo no siempre es señal de arrogancia. A veces se siente como una tranquila sensación de seguridad. Y los textos afirman que este es uno de los mayores obstáculos para el despertar. El tercer sello es el miedo. Una vida definida por la necesidad de seguridad. Cuando el miedo dicta todas las decisiones, la gente está dispuesta a ignorar la verdad con tal de sentirse segura. Y escucha, los textos afirman que este sello ha adquirido recientemente poderes especiales. Precisamente porque el mundo parece inestable. El cuarto elemento es el sello de dispersión. La gente llena cada momento de tranquilidad con ruido, placer y actividad constante. Esto no deja espacio para una reflexión más profunda, ni para escuchar una vocación superior. No hay silencio, no hay paz. Aquí no hay lugar para la vergüenza. El quinto sello es una comunidad falsa. Cuando las personas se rodean únicamente de personas que piensan igual que ellas. Una cámara de eco donde la verdad real ya no puede abrirse paso. En textos recientes, esto se describe como extremadamente peligroso. En esta época, es más fácil que nunca encontrar un grupo que confirme las propias creencias. El sexto sello es la falsa gracia, donde el perdón se convierte en una excusa para no evolucionar ni cambiar jamás. La conveniencia se disfraza de amabilidad y evita la responsabilidad. Está disfrazado de compasión.
Y el séptimo sello, que en los textos se describe como el más peligroso de todos, es el sello de la religión misma. Cuando las palabras sagradas, los rituales y las tradiciones se convierten en una máscara que oculta una fe muerta. Cuando la práctica de la fe reemplaza su realidad. Según el texto, esto ocurre cuando una persona infringe las 7 reglas. No reciben ninguna señal del cielo. No demuestran ningún don sobrenatural. Ellos mismos se convertirán en la chispa del despertar que el mundo ha estado esperando. Pero, ¿cómo se relaciona este despertar con la profecía del reino final? Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente preocupantes. El reino más elevado y la jaula que nadie ve. ¿Consultas con alguien? Como por ejemplo un experto en la Biblia. Es muy sencillo. Oh, Dios mío. Sí, fuera del canon occidental, existe otro texto etíope, la Didascalia. Y esto es precisamente lo que más le molestó a Mel Gibson. En este pasaje, Jesús advierte a sus seguidores sobre lo que él llama el reino final. No es una nación, no es una potencia militar, sino un sistema. Una estructura tan vasta y discreta que la mayoría de la gente pasaría toda su vida en su interior sin darse cuenta de que son prisioneros. Afirman que este imperio no utilizará cadenas. Aprovecharé la oportunidad. Ofrecerán pan y entretenimiento al pueblo y lo llamarán libertad. Eso es algo que nadie dice en voz alta. Esto fue escrito hace unos 2000 años. Pero la interpretación se asemeja a una descripción quirúrgicamente precisa del momento presente. La gente no está oprimida de maneras que reconocerían fácilmente. Son guiados, distraídos y dotados de un sinfín de posibilidades, todas ellas conduciendo al mismo objetivo. Y escucha. La ilusión de libertad de elección implícita en el texto es la forma de control más eficaz jamás inventada. A continuación, sigue un verso cuyo débil eco resuena a través de los siglos en la tradición etíope. Bienaventurados aquellos que ven la jaula y aún así eligen el amor. Bienaventurados aquellos que anhelan la verdad en una era de prosperidad engañosa. Pero ahí es precisamente donde las cosas empiezan a ponerse raras. Jesús dice que en los últimos días su voz se volverá a escuchar desde lugares inesperados. De los desiertos, de las cárceles, de los niños olvidados. Dice que su espíritu hablará a través de aquellos ignorados por los poderosos. Ni a través de instituciones, ni a través de departamentos. Quienes están en el poder los rechazan por completo. El siguiente versículo, según los estudiosos etíopes, es una de las principales razones por las que este texto fue omitido del Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. La verdad más peligrosa sobre el fin de los tiempos es esta. Quienes afirmen estar preparados serán los últimos en experimentarlo. La pregunta que los monjes etíopes se plantearon durante 000 años no era si surgiría un imperio. Creían que ya había sucedido. La pregunta era si aún habría alguien que lo viera. Y seguir tomando decisiones diferentes. La respuesta a esta pregunta reside en una profecía que custodiaban con más celo que ninguna otra. La profecía del último testigo. ¿Se está debatiendo esto actualmente? Number. Sí, yo también lo creo. Sí. Este es el capítulo al que más claramente se aplican los comentarios de Mel Gibson. Y según los estudiosos etíopes, fue este fragmento el que se ocultó con mayor deliberación. Según los manuscritos más antiguos que se conservan en los monasterios etíopes, Jesús les dijo a sus discípulos algo antes de su ascensión que la Iglesia occidental ignoró por completo. La última profecía. Una mirada completa y detallada al mundo en sus últimos días. Los eruditos etíopes la denominan la profecía del último testigo. Y la persona que nombra como último testigo no es quien nadie esperaba. No hay ningún ángel. Esto no es un evento cósmico. No es una señal sobrenatural visible para todos. El último testigo, como Jesús les dijo a sus discípulos, es la próxima generación. Gente común que se alzará en la más profunda oscuridad de los últimos días y no permanecerá en silencio. Les dice a sus discípulos que esta generación no será bien recibida en el poder. Serán ridiculizados, silenciados y expulsados de los púlpitos y de entre los predicadores de su época. Pero sus voces serán escuchadas donde quiera que se las necesite. Estoy en la arena y aparezco en la pantalla, en los corazones de aquellos que estén dispuestos a escucharlos. Y no te preocupes si te apagan la voz. La verdad no necesita micrófono, y ahí radica el problema.
Los teólogos etíopes sostienen que la supresión de esta profecía en Nicea en el año 325 no fue accidental, fue intencional. La profecía de que los falsos profetas más peligrosos del fin de los tiempos usarían cruces y construirían catedrales era demasiado amenazante para la iglesia, que precisamente estaba construyendo sus propias catedrales y acumulando poder. Así quedaron sepultadas estas palabras. Y los silenciosos monjes de los monasterios de montaña de Etiopía los imitaron generación tras generación a la luz de las lámparas, esperando el momento en que el mundo estuviera preparado para escuchar lo que les había sido arrebatado. Muchos de los que han estudiado estos textos detenidamente creen que ese momento podría estar ya cerca. ¿Por qué es importante esto ahora mismo? Gibson no es teólogo. Él no es historiador. Sin embargo, durante su trabajo en La Pasión de Cristo, dedicó años de estudio intensivo al cristianismo primitivo. Lo que vivió dentro de la tradición etíope lo marcó desde sus primeros pasos. Cuando habló públicamente sobre la descripción del fin de los tiempos en la Biblia etíope, la reacción no fue de risa. Mucha gente se preguntaba por qué nunca habíamos oído hablar de esto antes. La respuesta no es ningún secreto. Eso es intencional. El doctor Ephraim Isaac, uno de los expertos más reconocidos en textos religiosos etíopes y traductor del libro de Enos, describió estos escritos como expresiones de una conciencia profética que no se encuentra en ningún otro canon occidental. Él y otros estudiosos etíopes perciben una diferencia fundamental en la estructura interna del período posterior. Esto no es una profecía sobre acontecimientos externos que les sucederán a personas pasivas. Esta es una profecía que se relaciona con el estado espiritual que se está desarrollando en el corazón de cada ser humano, tanto individual como colectivamente, de forma simultánea. Y escuchen, esta diferencia lo cambia todo. Si el fin de los tiempos es principalmente una catástrofe externa, entonces esperaremos a ver qué sucede. ¿Estás mirando? ¿O sobrevives o no? Si el fin de los tiempos es principalmente un estado espiritual, algo que tiene lugar en comunidades, instituciones e individuos, entonces cada persona que lo está experimentando ya está en el centro de este acontecimiento hoy. Los textos etíopes describen una era de olvido, una era de espectáculo, una era de falsos pastores y un gran silencio. Lee la lista despacio y luego mira a tu alrededor. No se trata de profecías vagas que puedan aplicarse a cualquier época. Son tan específicas que los científicos que las estudian describen una sensación de reconocimiento que, según la mayoría de los testimonios, resulta profundamente inquietante. No es tan perturbador como una película de terror. Es inquietante, como si estuvieras comprendiendo algo que has sentido durante años, pero a lo que no podías ponerle nombre. La Biblia etíope no concluye sus profecías con un mensaje de desesperación. Termina con una promesa que atraviesa la oscuridad. Jesús dice que el final no es el final de la vida. Este es el fin de la mentira. Promete que quienes elijan el amor y la verdad no se perderán, incluso si el mundo entero elige la comodidad y el poder. Afirman que son más fáciles de reconocer por sus cicatrices que por sus coronas. Etiopía ha conservado estas palabras durante 2,000 años. Los monjes, con las manos manchadas de tinta, copiaban la antigua escritura ge'ez a la luz de las lámparas, creyendo que algún día llegaría una generación que estaría preparada para escuchar lo que se había conservado para ellos. Quizás sea esta generación la que está experimentando esto ahora. Si te sientes identificado con esto, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal. Todavía queda mucha historia oculta por descubrir. Y esto es solo el principio.